¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo más de La Hora de Conversar. En esta oportunidad vamos a hablar de salud y deporte, de cómo son los chilenos para el deporte. Hay salud, hay físico de los chilenos de parte de una comunidad que a veces está enclaustrada en internet, en las redes sociales, en el celular y no hace ejercicio. Bueno, nos encontramos con Hans Reinecke. ¿Cómo estás, Hans? Hans Muy bien, gracias. Es profesor de educación física y es director de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, primero agradecerte de la posibilidad de poder conversar estos temas que finalmente a veces y lamentablemente están un poco alejados de la cotidianidad. Nos vemos los matinales con mucha delincuencia, con muchas cosas que van muy por fuera o por lejos de lo que es el deporte. Primero, ¿cuál es para ti, cómo es la condición física de los chilenos? Regular, esa es la verdad. Los últimos estudios muestran que hay una pequeña proporción, que es como el 11, el 12% de chilenos que cumplen con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la cantidad de minutos al día en la que se mueven y total de minutos a la semana. El resto de la población, 86, 88% dependiendo de la escuela, ya está por debajo del cumplimiento de las expectativas, por lo tanto estamos mucho más bajo que nuestros vecinos de Argentina, Brasil, Colombia, por ejemplo. ¿Y en la región cuál es el país que lidera la cantidad de horas de ejercicio? En general, solo hay un par de ciudades en el norte y un par de ciudades en el sur, ¿ya? Y algunas comunas aquí en la región metropolitana que cumplen. ¿Ya? Yo diría que es más bien homogéneo la distribución, tanto en el norte, en el centro como el sur. En promedio estamos por debajo de las horas que debiéramos cumplir. Claro, eso también lleva cruzado, a lo mejor no hay tiempo de desarrollarlo acá, pero también lleva cruzado el desarrollo territorial. Por ejemplo, hay comunas que cuentan con más metros de áreas verdes por habitante, claro, tienen mejor equipamiento deportivo versus otras. Afortunadamente, las últimas políticas públicas que ha implementado tanto el gobierno central, el Poder Ejecutivo, como los gobiernos regionales y algunos municipios han logrado avanzar en la construcción de polideportivos y de centros deportivos en más lugares en el país. Ya no está tan concentrado, se ha redistribuido un poco más, pero todavía sin duda que falta. Claro, porque de repente uno ve en ciertas comunas y ya casi todas ya se está estilando los días domingos, cerrar las calles, salir a correr en familia como un panorama. Al principio el running, hace 3, 4 años, fue una locura. Y ahora como que empezó a decaer y aparecen deportes que son muy elitistas, como el pádel, por ejemplo, que se transforma como una locura y dura un tiempo. ¿El chileno es muy sedentario? Muy sedentario, sí, y lo trágico es que a veces la conducta sedentaria o la conducta inactiva conlleva factores de riesgo para tu salud. Es decir, no solo pierdes el tiempo viendo muchas horas de televisión, o estando sentado, o muchas horas de trabajo sin movimiento, sino que eso provoca alteraciones metabólicas en tu organismo y te deja en condición muy alarmante. ¿Cuáles son los contratiempos que puede tener no hacer ejercicio, por ejemplo, en términos médicos? Bueno, fisiológicamente hay un par de factores como clave, ¿ya? El exceso de peso, el sobrepeso, la obesidad y en su extremo la obesidad mórbida genera un deterioro en todas las funciones corporales, ¿ya? Tu función circulatoria, cardiorrespiratoria, motriz, ya se ve muy afectada, lo que deteriora tu calidad de vida y te pone en riesgo. Por ejemplo, hace 20, 30 años, ¿cierto?, el riesgo de sufrir episodios cardiovasculares, ¿no es cierto?, ataques cardíacos, preinfarto, etcétera, estaba como guardado para las personas mayores de 40, mayores de 50, sí. Pero hoy día vemos eventos cardiovasculares, sí, metabólicos en población muy joven, incluso en niños. Ya no quiero ser alarmante, pero incluso en niños de 8, 10, 12 años ya se han encontrado hallazgos de prediabetes y diabetes infantil, lo que le conlleva a ese niño una vida ya de riesgo, ya ligada tal vez a medicamentos o a insensibilidad a la insulina y todo el problema metabólico que eso conlleva. Pero eso también obedece, más allá del deporte, a la mala alimentación que hay en nuestro país también, sobre todo por el alto consumo de comida chatarra, por el exceso de
del pan, por ejemplo. El chileno, yo creo que en la región, acá en la TAM, digamos, o quizá a nivel mundial, debe ser el país que come más pan Sí. en el mundo. Entonces, ¿cómo, además que tenemos el mejor pan del mundo, entonces, cómo sopesar la salud versus la mala alimentación? Porque el deporte es una cosa, pero uno puede llegar a la casa y después jugar un partido de fútbol con tus amigos, harto tiempo, se queman hartas calorías, pero después de eso viene la parrillada, viene la piscola, viene el vinito, y de la mano viene el choripán, la marraqueta. Entonces, ¿cuál es el perfil del chileno con la alimentación? Porque básicamente desde niño ya empieza el tema de la comida chatarra. Sí, toda la razón, tienes toda la razón. Sí, los expertos en el área ya le llaman a esto un conjunto de estilos y hábitos, ¿no es cierto?, de vida activa y saludable. Ya son muchos. No es solo una conducta, sino que son muchas. La alimentación y la actividad física, que sin duda son de las dos más relevantes, pero también están las condiciones ambientales, la calidad de vida de tu barrio, las relaciones sociales, el acceso a parques, a servicios públicos, etc. Pero si nos centramos en la alimentación y en la actividad física, claro, sin duda el chileno es campeón. Ya como tú decías en algunos rankings de consumo de pan, de sobrepeso, obesidad, en realidad son medallas nocivas, digamos. Sí. No es un orgullo ser campeón en consumo de pan ni en obesidad infantil, ¿ya? O adolescente. Yo diría que la base, lo que han explicado ahí los expertos, ¿ya? Y por suerte que han salido políticas públicas como la política de los sellos alimenticios que le ayudan a la población, pero en realidad el exceso ya está en los azúcares y en los carbohidratos, digamos. Ahí hay un foco, ¿no es cierto?, que la población chilena consume mucho azúcar, mucho carbohidrato en desmedro de alimentos como frutas, verduras, alimentos más no procesados, alimentos sin procesar, etc. Y respecto a actividad física, se ha intentado explicar de alguna manera en la oferta escolar de educación física que ha disminuido la cantidad de horas, pelea que estamos dando para que se repongan las horas obligatorias y se aumenten las horas obligatorias, pero las condiciones en los barrios también, hay mucha inseguridad, no quiero cambiarme de tema, pero hay mucha inseguridad en los barrios, desde poca iluminación, malas veredas, poco acceso a canchas, multicanchas, polideportivo, etcétera, talleres después del colegio, después del horario escolar en colegio, oferta de los municipios. Por supuesto que hay algunos que escapan y están a buen nivel en la TAM, como tú decías, pero tanto las condiciones al interior de la familia, como los estilos y los hábitos, y también las condiciones ambientales han contribuido al deterioro de toda esta situación. Claro, ahora nos damos cuenta que finalmente llegamos a un círculo vicioso y antagónico, lamentablemente, porque, claro, tú, Hans, me acabas de mencionar un tema que no es menor, que es el tema de la delincuencia. Nosotros veíamos que en nuestro país, cuando aumenta el consumo no el consumo, sino más bien los hábitos del running, que se transforma en un deporte muy masivo. La corrida de Santiago se llenaba en 2 semanas, estaba todo ocupado, cada municipalidad hacía una corrida familiar, la corrida contra el cáncer, algunas empresas hacían corridas familiares de 2-3 kilómetros y se practicaba mucho, pero finalmente la gente por tiempo tenía que salir a correr en la noche. Y cuando sale a correr en la noche, lamentablemente, ahora a veces es asaltada, a veces no se dan las condiciones de seguridad. Y claro, son factores que afectan, pero finalmente, más allá del tema de la delincuencia, que es un tema, una constante que va a estar en este gobierno, en el pasado y en el futuro, que va a ser un desafío, ¿cuál crees tú que han sido las políticas públicas que se ha ocupado el gobierno actual, digamos, y lo que debería ser a futuro? En términos de políticas deportivas. Sí, tú tienes razón con que no es solo un factor, aunque es evidente, ¿no es cierto?, que la situación que vivíamos nosotros antes de jugar hasta que se oscurecía en la calle, claro. Nosotros jugábamos, trepábamos, estábamos en la plaza, con los amigos, claro. La pichanga, en fin, andábamos en bicicleta, en skate, en patines, en lo que sea, hasta que la mamá nos llamaba, digamos. Ya eso era cuando se oscurecía o incluso se alargábamos un poquito el horario. Eso ya no existe, esa situación ya no existe. De los niños volcados en las calles jugando 3, 4, 5, 6. Qué sé yo, yo recuerdo haber jugado todo el día, digamos. No, por supuesto, el sábado, el domingo, la noche, eran los mejores días porque además jugabas con tu papá, con tu tío, con tu primo, con tu hermano. Ya esa situación ha cambiado, ya los niños no se vuelcan a la calle, al barrio, se ha perdido, se ha deteriorado esa situación más comunitaria que había hace 20, 30 años. Hoy día los niños están en sus casas, mucha pantalla, ¿no es cierto?, poca movilidad, poca actividad física, ahí hay una condición. ¿Sí? El resto de la condición yo creo que
que las políticas públicas, que es cierto que han aparecido, han emergido. Ya no estoy diciendo esto mismo que tú destacas, más ciclo recreovía, más calle cerrada, ¿sí? Maratón de Santiago, Juegos Sudamericanos, grandes eventos, Panamericanos, mundiales. Es cierto que Chile ha progresado en eso, pero eso no se ha traducido en una práctica sistemática. Me refiero a lunes, miércoles, viernes, de 3 a 5, de 5 a 7, ya de la mayoría de la población. Es cierto que hemos mejorado en infraestructura, en política, en algunos eventos, en hitos, pero es como si le falta la estructura. Claro, es como si tú mismo en cualquier área, ¿no es cierto?, lo hicieras 2 o 3 veces durante el tiempo y después el resto de los 12 meses, los 365 días, pasa nada, claro. no pasará nada. Es como el boom de algo, por ejemplo, cuando todos los panamericanos. Es un buen estímulo, un mega evento, por supuesto que Chile está empezando a incursionar en eso y en buena hora, bienvenido. Es un buen estilo la Maratón de Santiago o la Ciclo Recreovía o Calles Abiertas, como le llame las diferentes comunas. Es cierto, pero eso no se ha traducido ya en aumentos de horas de educación física para que los niños de prekinder a cuarto medio no haga una vez, 1 hora, una vez 2 horas, sino que 5 veces a la semana, 4 veces a la semana, ya 60 minutos, o nosotros los adultos, ya no solo jugar de vez en cuando, no solo movernos de vez en cuando, sino que movernos como un hábito, como nos lavamos los dientes, como nos abrochamos los zapatos, ¿cierto? Todos los días o día por medio, practicar deporte, practicar actividad física, para incorporarlo como un hábito, como un estilo, no como algo, juntarse con 3 más, con 4 más para ir al pádel, sino que hacerlo, ir al pádel, pero hacerlo todos 4 veces por semana, el sábado, como estructura de horario, manera sistemática, digamos. Eso es lo que, ese paso, ese salto de la práctica del hito del evento a la sistematización es lo que nos está haciendo falta. Bueno, y la idea de esto es que esto se vaya inculcando desde pequeño. Y te quiero hacer una consulta respecto de la diferencia de un establecimiento educacional público versus privado en términos del deporte desde básica, digamos. Hay una diferencia muy grande, es mínima. Dame 2 segundos porque antes de esto quiero darte un mensaje muy importante para toda la gente que está buscando casas prefabricadas, porque son las casas prefabricadas más baratas de Chile. Son Casas Colina. Lo invito a ver el siguiente mensaje. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera. Bueno, estamos de vuelta y la pregunta estaba hecha. ¿Hay mucha diferencia entre la educación pública y privada respecto del deporte, sobre todo en las bases, la enseñanza básica de primero prekinder, kinder, primero básico hasta cuarto? ¿Hay mucha diferencia? Muchísima. Sí, la verdad es que el punto de partida del que se plantean los proyectos educativos de los colegios municipales subvencionados y los particulares privados tiene una brecha tremenda. Hubo un momento en que intentaron acercarse, se disminuyó un poco esa brecha, pero después de la ley, ¿no es cierto?, que permitió que en tercero y cuarto medio la educación física fuera optativa, ¿ya? Es cierto que si un estudiante, si un alumno opta por el electivo de actividad física, tiene 3 veces más, pero la gran mayoría no opta por el electivo de educación física, entonces en tercero y cuarto medio se quedan con 0 horas obligatoria para la práctica. Ya en resumen, los colegios municipales y los subvencionados tienen 2 horas obligatorias de actividad física y no tienen la obligación de ofrecer ni talleres ni selecciones de deporte. Los que pueden hacerlo, ya bienvenido. En cambio, en los colegios particulares pagados, la realidad es tremenda, porque al menos tienen 4 horas de educación física y tienen 4 o 6 horas más de talleres, y aquellos que tienen más interés tienen 4 o 6 horas más de selección, incluyendo partidos, campeonatos los fines de semana. Entonces, un niño de 10, 12 o si comparamos también uno de 14, 16 en el ámbito municipal, ¿no es cierto?, hasta segundo medio puede tener 2 horas como máximo. En cambio, el de colegio particular privado puede llegar a tener 10, 12, es decir, claro, y el sábado va a participar, o 6 veces más. Entonces, eso además que una connotación que tiene la actividad física y la actividad motriz es que además del aspecto motor o técnico
o el aprendizaje que tienen los deportes, además la actividad física y el deporte desarrolla integralmente otras habilidades y otras cualidades, ¿cierto? Como la atención, el esfuerzo, la dedicación, la constancia, genera sociabilidad, genera grupos de pares, grupos de amigos, te aleja de un montón, te aleja de la pantalla, te aleja de un montón de... En cambio, los niños de colegios subvencionados y municipales, además de tener menos oferta, menos posibilidad de desarrollo, los expone, ¿no es cierto?, a conductas más sedentarias, o mucha pantalla, o mucho teléfono, lo que constituye una conducta de riesgo, un factor de riesgo tremendo hoy en día, tal como está la sociedad. O sea, el particular en cierta manera es más duro en ese aspecto y lo pone como obligatorio esta cantidad de horas de deporte, digamos, en su recinto. Sí, es una obligatoriedad por el proyecto educativo. Cuando tú matriculas a tu niño, adhieres al proyecto educativo y tienes esa cantidad de horas. No es que sea una obligatoriedad por ley. No es que esté sí, me refiero a que, claro, porque en el fondo hay una planificación anual que es para todos los colegios de Chile, digamos. Exacto. Pero uno está obligado y el otro no. Exacto. O sea, el proyecto educativo lo contempla. Te fijas, así como contempla el acceso a tecnología, a una serie de estímulos, giras de estudio, cultura, etcétera, contempla talleres extraprogramáticos y oferta de selecciones deportivas. Bueno, y por eso cuando vamos a los campeonatos de colegio a nivel nacional nos encontramos con puros colegios particulares ganando todo y los públicos están ahí en los últimos lugares. Es lamentable la brecha, creo que de repente es importante equiparar, no por términos de económicos, porque finalmente el gobierno también tiene la obligación de disponer de estos recursos, pero también tiene que ver con la educación de los padres. Los padres, lamentablemente, las generaciones para atrás tampoco somos muy deportistas, digamos, de 40 años hasta 35, 50 años, digamos, y para atrás peor. Ahora se supone que somos más deportistas que antes, pero así todo es muy bajo. No sé si ahora con la migración, y lo que te voy a preguntar tiene que ver exclusivamente por el tema de cómo se mejora un poco el deporte, cómo se mejora la raza, entre comillas, porque curiosamente los últimos panamericanos que se desarrollaron acá en nuestro país, nos encontramos con bastantes marcas, incluso cercanas a marcas mundiales, con participantes chilenos que en rigor no eran chilenos, sino que eran extranjeros, que se nacionalizaron chilenos, y esto significó que nuestro país empiece ya a crecer deportivamente gracias a otras personas que vienen de otros lugares. Sí, sin duda. Respecto a lo primero que comentabas, fíjate que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, abuelas, si bien no tenían formación académica, no había tanta información como hoy respecto de los hábitos, de los estilos. Hoy día los medios de comunicación, el acceso a internet te permite conocer ya más sobre la alimentación saludable, estilos saludables, hábitos activos, etc. Nuestros padres y nuestros abuelas sí tenían una especie como de cultura comunitaria, que sin saber los conocimientos específicos de alimentación, sí las abuelas distribuían un día carne a la semana, un día legumbres, siempre ensalada, no permitías que dejaras nada alrededor del plato. Uno no había elección, cuando tú decías ¿qué hay hoy día? Comicaya, digamos, tenías que comer guiso de acelga, frito de atún, etc. Todo eso que le podríamos llamar sabiduría comunitaria, sabiduría popular, algo que era bien balanceado. Era bien equilibrado. Eso es lo que se ha perdido y hoy día priman las comidas procesadas, los niños eligen si quieren comen, si quieren no comen, y los papás para no complicarse tampoco imponen como ciertos hábitos, cierta conducta, porque no quieren tampoco pelearse con los niños, en fin, se ha perdido. Yo recuerdo también que familiarmente se limitaban las horas de acceso a televisión, 1 hora de televisión al día. Las abuelas no sabían, no tenían en consideración los estudios, los riesgos que tienen las pantallas, vemos las noticias todos los días, los riesgos que se generan con los niños pegados a internet y los papás sin saber lo que hacen. Las abuelas y los papás decían 1 hora al día y a jugar a la calle. ¿Te fijas? Entonces, sin conocimiento, deporte, era sentido común, era cultura. Eso se ha perdido porque la familia se ha modificado, los papás están fuera, los dos todo el día, sin acceso a abuelos, abuelas. Antes nosotros teníamos ese seguro, esa salvaguarda, tanto en alimentación como en conducta y comportamiento. Bueno, perdón, respecto a alimentación, te quiero interrumpir un poquitito porque se ha agotado la mesa del chileno en términos semanales.
Porque claro, por ejemplo, el otro día, por dar un ejemplo muy personal, invité a una compañera de mi hija y no conocía los garbanzos, por ejemplo. Y yo me acuerdo que cuando era más joven, digamos, estaba estudiando, el martes había lenteja, o por lo menos una vez a la semana había legumbre, y hay casas donde no existe la legumbre, no existe la sopa, mucho fideo, mucho arroz con carne, mucho... lo fácil termina siendo más nocivo para la alimentación y se transforma en una constante actualmente en Chile. Sí, sí. La verdad es que sin ser como específicamente experto en eso, sí te puedo comentar que la predominancia hoy día de los alimentos ultraprocesados, azúcares, ya es enormemente superior a la que había. Antes había un equilibrio, ya, y hoy día, ya sea por los papás, ya sea por la dinámica que se da en las casas, ya no existe, digamos, incluso los fines de semana, ¿ya? Puede que haya familias que nos estén escuchando y se sientan un poco interpeladas, porque ellos sí resguardan las colaciones saludables, la comida equilibrada, el fin de semana la comida en familia, todo eso, pero la gran mayoría no. Te fijas, y estamos intoxicados de carbohidratos, estamos intoxicados de azúcares y se ha perdido la fibra, las frutas, las verduras. Hay movimientos, a veces uno ve experiencias de promoción, Junaev, Junji, en fin, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen iniciativas las universidades. Nosotros en la Universidad de Santiago de Chile hay un equipo dirigido por el doctor Pizarro, Fernando Concha, ya que trabajan en promoción de estilos de vida saludables en los colegios, en los SLEP, en distintas comunas del sector sur, ya eso es maravilloso. Pero claro, cuando uno mira el resto del país, de Arica, Magallanes, claro, se ha perdido eso y urge recuperarlo, urge avanzar con más actividad física, más movimiento, no solo en términos de deporte, sino que en términos de bienestar y condición básica de salud, de calidad de vida y también en términos de alimentación. Y respecto a lo que decías tú de la población migrante, sí, yo no tengo últimos estudios que muestren como una diferencia estadísticamente significativa entre hace 10 años, 15 años y hoy día, pero sí ha habido como casos ya en atletismo, en básquetbol, en fútbol, etcétera, de hijos de migrantes, claro, que vienen más bien de la educación municipal y subvencionada, claro, que han llegado a academias o a talleres o a selecciones, lo ha tomado el sistema deportivo nacional, el Comité Olímpico de Chile, con sus selecciones juveniles y todo, y están como brillando y en buena hora, bienvenidos. ¿Es cierto eso que la población migrante tiene menos hábitos sedentarios, son más activos, sí, tienen una composición corporal, tienen una altura, masa muscular? No, y da gusto, porque de repente uno ve los nos han ayudado a mejorar un poquitito, claro, el perfil del chileno. O sea, y respecto de esta estructura de Chile, me llama la atención, y seguramente tú, Hans, que eres experto en temas deportivos, Punta Arenas particularmente es una ciudad que es la cuna del básquetbol, por ejemplo, y es porque se da en recintos cerrados. Pero paralelamente también la cuna del alcoholismo. Punta Arenas es la ciudad donde se bebe más alcohol en todo Chile y sin embargo, en términos de deportivos, el básquetbol, como se debe jugar en los gimnasios, también serán las mejores selecciones de ahí. Esta dicotomía, ¿por qué se produce? ¿Por el frío? ¿Por la zona? ¿Por lo lejos que queda del país? ¿Por qué se produce esto? Claro, hay componentes, claro, locales, ambientales, pero también hay componentes familiares, sociales. ¿Ya? Es cierto lo que dices tú, que claro, uno mira un par de ciudades en el sur, ya Concepción, Valdivia, Osorno, Punta Arenas, y tienen deportes indoor que son fantásticos, no solamente el que destacas tú, básquetbol, también tienen un voleibol, sí, extraordinario. Punta Arenas tiene el British School, que es campeón de voleibol nacional también por muchos años, en Valdivia, en Osorno, en fin. Sí, y por el otro lado tenemos las regiones más del norte, las ciudades más del norte, Iquique, Arica, ¿cierto?, que son campeones de waterpolo, que son, claro, actores en los nacionales de natación, sí, pues tienen piscinas abiertas todo el año, no tienen problema, claro, ni Iquique en entrenar afuera natación todo el año. ¿Ya? Es cierto lo que dices tú, y ha debido también ser por la inmigración. También los inmigrantes que han llegado, sí, a las zonas extremas del sur también han promovido ya la práctica de ciertos deportes. Y la contraparte, la contracara de la moneda es que las realidades sociales muchas veces de las ciudades aisladas
Tú mencionabas Punta Arenas, pero también está Coyhaique, Aysén, Claro. tienen índices altísimos de alcoholismo, que es por la realidad social que se vive ahí, mucho aislamiento, poca dinámica social, positiva, constructiva, etcétera. Entonces, cierto dice eso que dices tú, que a veces hay polos que permiten como generar alguna actividad destacada, pero también Por la zona. si miramos la contracara, se ven realidades sociales que ese Sí. aislamiento provoca en estos dramas sociales, ¿cierto?, de alcoholismo, violencia intrafamiliar, etcétera, que son muy complicados en las ciudades aisladas. Bueno, estamos conversando con Hans Reinicke, especialista en deporte y salud, por supuesto, salud deportiva de la Universidad de Santiago. Vamos a una pequeña pausa comercial, vamos a ver Casas Colina. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales, @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera. Y continuamos, de verdad está entretenida, muy entretenida esta entrevista porque son cosas que uno está viviendo, ve con tu hijo, con tu amigo, el entorno, el pasado. Pero lo que sí es una constante en la actualidad es el estrés, las emociones, el chileno anda muy rápido, mucho problema emocional, hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucho médico, mucho psiquiatra, el psiquiatra se está haciendo millonario acá en Chile ahora. El deporte obviamente que, por supuesto que es la tónica para poder contrarrestar esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo, o al chileno, o los planes que está haciendo USACH en ese ámbito? Sí, tal vez partir diciendo que el estrés en sí ya no es perjudicial, no es malo. Una cuota de estrés ya que la persona pueda manejar, ya no ejerce directamente, ¿cierto?, un efecto negativo, porque es una situación que te permite a veces movilizar todas tus capacidades. Si yo te pongo a ti bajo cierto estrés Claro. que tú puedas manejar, que sea, y despierta, saca lo mejor de ti y puedes aumentar tu desempeño, etcétera. Ya el tema es cuando esos estímulos, ese estrés ya no tiene un equilibrio orgánico y la persona en realidad ya no puede desplegar sus capacidades y todo. La vida actual, el siglo XXI, genera este estrés por diferentes motivos, por la velocidad, por los cambios, por la incertidumbre, ya por el cambio que conversábamos un poquitito antes, ¿no es cierto?, de los hábitos familiares, de la conducta de barrio, del comportamiento de las ciudades, en fin. Y eso los expertos le han llamado como crisis de salud mental, ya a todo lo que provoca tanto el estrés como la ansiedad, como, en fin, ya como crisis de salud mental. Ya Claro, no sé. pero hay que generar cierto equilibrio, porque por ejemplo algunos especialistas dicen, claro, hacer deporte sirve para contrarrestar el estrés, pero jugar un partido de pádel o de fútbol donde uno quiere ganar, uno también se estresa. Entonces, ¿cómo hacerlo ahí para poder llegar a ese equilibrio? Entonces también Sí. uno se estresa jugando algo porque quiere ganar. Entonces, Claro, la actividad física practicada de manera regular y el ejercicio, que es la actividad física practicada con fines, con objetivos específicos, con intensidades, con duración, con carga, ya liberan, también la práctica del deporte, pero hablemos más genéricamente de la actividad física y ejercicio, liberan una cantidad de hormonas Serotonina, claro. cerebrales, hay por lo menos 4, 5, 6 tipos de hormonas que te mantienen a ti en una situación agradable, de placer, ya por lo tanto los beneficios que implica la práctica de actividad física y ejercicio, ¿cierto?, no solo desde el punto de vista mecánico, fisiológico, deportivo, sino que desde el punto de vista de la salud mental son enormes. bueno, lo más importante es mantener el deporte, por supuesto, para toda la familia, porque hace bien. Y más allá de esto, la salud mental, está la salud física, que es súper importante, y la buena alimentación. Te quiero agradecer, Hans, por esta entrevista. De verdad que hace mucho rato que porque uno conversa de farándula, de deporte, otras cosas, y de repente la educación para uno y para la gente que nos está viendo acá en Vive en BTR es muy importante. Bueno, te agradezco un montón, Encantado, Hans, muchas gracias a y ustedes. nos vemos, por supuesto, el próximo martes en la hora de conversar. Chao, que estén bien. Chao, chao, gracias.